Te vendo perros, la última novela, si no me estoy inventando. No la he leído, pero bueno, espero que me la regale esta noche, aprovechando que me tiene aquí a su lado. Y bueno, por supuesto estar con Pablo Rafael y su novela Clipperton, que es una gran novela, una novela que tardó 10 años en escribir y que también tengo el privilegio de haber conocido desde el principio. Entonces, para mí en lo personal es una tarde muy, muy simbólica, muy entrañable, y yo no tengo por qué hablar más porque en realidad la idea es que los escuchen a ellos. Gracias por estar aquí y espero que lo disfruten. Empezaremos primero con Juan Pablo, después Laura y Pablo estarán hablando. Gracias, Fernanda. Hola, buenas tardes a todos y gracias por venir. Gracias a Casa América por el espacio y a Pablo por la invitación. Yo pedí de hablar primero porque yo no he escrito un libro sobre Clipperton y entonces me siento en franca desventaja respecto de Laura y de Pablo. Yo vengo aquí como colado, ¿no? Directamente. Creo que hoy estamos aquí para celebrar, es la palabra, la publicación de una novela que por lo menos a mí me conecta o me remite al placer más elemental de la lectura. Y cuando digo elemental no lo digo como algo primitivo, sino como algo muy, 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 muy cariñoso. Ese placer que sentimos cuando somos niños y nos acercamos a estas historias de aventuras. Y para ejemplificarlo me gustaría contar brevemente una anécdota que me sucedió cuando recibí la novela. Yo tengo un hijo de 8 años que se llama Mateo, y cuando me vio leyendo la novela me preguntó de qué se trataba. Me dijo, ¿de qué se trata ese libro? Entonces le conté que era la historia de una isla que estaba más o menos cerca de México, en el Océano Pacífico, por la cual habían pasado piratas ingleses, empresarios de distintos países con pocos escrúpulos, japoneses, mexicanos con aspiraciones de grandeza, que conectaba con muchos de los eventos más importantes que han ocurrido en la historia en los últimos 4 o 5 siglos, y que recorría pues a través de sus páginas la historia de México y también, ¿por qué no?, un pedazo de la historia del mundo, ¿no? Y la reacción de Mateo cuando yo le dije esto fue decirme, ¿me la prestas? ¿No? Por eso digo que creo que esto nos conecta con el placer más elemental de acercarnos a la lectura, como nos acercamos a esos grandes libros que leímos cuando éramos niños y que nos hicieron amar la literatura. Yo supongo que Pablo me invitó porque me menciona en alguna de las páginas de este libro como testigo de una noche en la que uno de los personajes de su novela, muy importante, Víctor Hugo, se declaró guardián, heredero, casi emperador de Clipperton, y yo estaba allí esa noche. Y entonces he decidido rescatar un par de páginas de mi diario, porque yo también tengo mi versión de los hechos. Y aunque no sé si uno tenga derecho de réplica cuando es citado en una novela, yo creo que sí. Así que leeré, no me demoraré mucho, leeré un par de páginas. Además precisaré unas fechas que en la novela no están, ¿eh? Esto sucedió en... Fernanda estaba ahí también. Sí, claro, ya lo veremos. Esto sucedió en el 2005, hace 10 años, el viernes 1 de abril. Viernes 1 de abril. Por la noche, fiesta de cumpleaños de Mary. Fui con Andrea. Un local pequeño, medio clandestino, al lado de Plaza Lesseps. Tardamos en encontrarlo y solo lo hallamos porque la gente salía a respirar. Adentro apenas se podía. Allí estaba María Fernanda, que nos presentó a 2 mexicanos, más mexicanos. Para eso me fui de México, para conocer más mexicanos. Uno dijo que era escritor y que estudiaba un doctorado en la Pompeu Fabra. Pablo. Recuerdo su nombre porque luego de unas cervezas nos empezamos a hablar de tocayo. El otro era un historiador que estaba de paso por Barcelona, hospedado, según entendí, en el piso de Pablo.
No recuerdo su nombre, pero Andrea y yo empezamos a decirle el humus, porque se recetó todas las tostadas con humus que había en la fiesta. Aparentemente el alojamiento no incluye pensión completa. Los dos son de Colima, eso sí que es nuevo, creo que no había conocido a nadie de Colima. Cuando le dije que yo también escribía, Pablo quiso saber qué. Le conté del libro de cuentos, sin hablarle, claro, del pinche dictamen de la editorial de la Universidad Veracruzana. Luego yo le pregunté a él, y de pronto ya estábamos metidos en esa clásica conversación odiosa en la que dos machos alfa, peor aún, mexicanos, se desafían a ver quién tiene el currículum de escritor más grande. Él me dijo que tiene un libro de cuentos que ganó un premio en Durango o en Coahuila, en algún lugar del norte, y que está escribiendo una novela sobre una isla en el Pacífico, llamada Clipperton, a partir de la cual se puede contar la historia de México y hasta la historia universal de los últimos 5 siglos. Nunca había oído hablar de esa isla. Seguro que lo estaba inventando todo, no tanto para impresionarme a mí, sino a María Fernanda y a Andrea. El humus salió a defender a Pablo de mis preguntas desconfiadas. Aseguró ser descendiente de Moctezuma y protector de la isla. Se pusieron a hablar de piratas ingleses, de la nao de China, de Jacques Cousteau y hasta de samuráis. 5 cervezas más tarde, el humus ya se había declarado emperador de Clipperton. Par de orates. A pesar de sus leyendas y linajes, se fueron solos, llevándose, eso sí, las sobras de la fiesta en una bolsa de plástico gigante. Sábado 2 de abril. Resulta que Clipperton sí existe. Es un atolón de 6 kilómetros cuadrados a 1100 kilómetros de la costa de Michoacán. Lo investigué en internet esta mañana. Se llama Clipperton por un pirata inglés que visitó la isla al comienzo del siglo XVIII. La leyenda dice que ahí escondió un tesoro. Dudo mucho que Pablo escriba esa novela. Es uno de esos proyectos desaforados que consumen años y años y acaban en nada. En nada o en pilas de papeles que atestan cajones olvidados. Se lo dije a Andrea. Se rió de mí. Ay, machitos mexicanos, me dijo, dando a entender que yo me estaba reflejando en Pablo, en mi propia incapacidad para escribir una novela. Me indigné. Te apuesto lo que quieras, le dije, lo que quieras, insistí, a que no va a escribir esa novela. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que Pablo escriba esa novela. Bueno, la escribió y está aquí. No sé por dónde empezamos, Laura, ahora sí, ¿qué te parece? Bueno. ¿Por dónde lo empezamos a torturar a Pablo? Yo voy a hacer una advertencia antes de empezar a torturar a Pablo. Y es que ustedes están aquí y están sentados del lado de allá y no crean que eso es así nomás. Porque aquí están adquiriendo un compromiso muy grave, como el que adquiere todo el que se mete con esta isla. Pablo lo ha llamado el veneno de Clipperton. Y tiene que ver con que una vez que uno se relaciona con ella, eso es de por vida. La isla no te suelta más. Y no se crean que es Santorini ni un sitio así. Esto es literalmente la puerta del infierno. Es un sitio, un atolón, o sea que fue un volcán, es una cosa sulfurosa, con una naturaleza desbordada, agresiva, a la que no se puede llegar, desierta. Y sin embargo, una vez que uno está ahí en ese contacto, eso no te suelta más. Esta isla, por razones muy curiosas, tiene como una serie de fans en todas partes del mundo, fanáticos. Es muy popular entre los millonarios por razones que tendríamos que dilucidar. ¿Por qué los millonarios les fascina? Yo conocí un señor belga que fue el que intentó llevarme, no pudimos aterrizar. Millonario belga, magnate de una agencia de turismo, que lo que tenía detrás de su escritorio era un gran mapa de este atolón perdido allá en el Pacífico, cerca a las costas de México. Yo llegué a la conclusión de que les gusta tanto porque es el único sitio del mundo al que no pueden llegar, entonces debe presentarse como un reto. Después de la advertencia, decirles que yo
yo no creo que la literatura sea una competencia, más bien me encanta pensar que todos los que escribimos estamos escribiendo como páginas o capítulos de un mismo libro. Así que para mí, que hace 25 años escribí una cosa sobre esta isla, ha sido una verdadera delicia tener la oportunidad de leer el libro de Pablo y de ver que de pronto alguien llega con semejante portento sobre la isla, porque el libro es, de verdad te jalaste un libro fenomenal. ¿Suelto la primera pregunta? Sí, sí. Bueno. Y entiendo las dudas tuyas de si lo hubiera podido escribir. Es que yo no sé cuántos personajes maneja Pablo, yo creo que unos 1500. Y además no solamente cuenta la historia de la isla y de México, sino además la historia del mundo y de la guerra y de... no solamente por el caudal de información que maneja, para mí fascinante, porque un montón de... Cuando yo escribí eso, es que el 99,999% de los mexicanos no sabían que la isla existía. Entonces yo dejé un montón de cabos sueltos o de falsas hipótesis y claro, para mí cada una de las páginas es como un regalo de cumpleaños, porque va complementando. De pronto, cabos sueltos que estaban en la mía tienen unos desarrollos tan sorprendentes. Pero no solamente el caudal de información que maneja él tan abrumador, sino que además son varias los recursos literarios que con su habilísima pluma maneja, pero hay uno que me pareció genial. Esta era una obra como para que la escribiera Dios, porque abarca tanto que solo Dios la podía escribir. Bueno, Pablo lo entendió, y el narrador de la novela es precisamente Dios. Con un juego muy imaginativo. Bueno, siempre se ha dicho que el autor omnisciente, en su capacidad de manejar a los personajes como quiera, de conocerlos por dentro y por fuera, de poder saber lo que hacen, lo que piensan en el pasado, en el futuro, el narrador omnisciente es como Dios, que hace lo que le da la gana con sus personajes. Yo creo que Pablo interpretó literalmente esa comparación, y su narrador omnisciente es Dios, un Dios muy mexicano, con un sentido del humor bastante ácido, un Dios que no siente ningún aprecio por sus criaturas, no es un Dios bondadoso, tampoco es el Dios tenebroso del Antiguo Testamento, es más bien indolente y hace lo que le da la gana con sus criaturas. Entonces, la primera pregunta mía, Pablo, sería: ¿cómo llegas a esa técnica narrativa y cómo haces para que Dios sea el narrador y al mismo tiempo sea personaje de tu novela? Creo que desde Dante nadie lo hacía, ¿eh? Esos descensos a los infiernos que haces ahí en... Sí, yo... llegué a esa voz narrativa tiempo después de escribir la novela, y digamos, hay uno de los un personaje en la novela principalmente, que es Max Schultz, que yo empiezo primero inventando al diablo, y lo que decido hacer con él es inventarle un hermano, ¿no?, que explicara, digamos, uno al mundo desde la periferia y otro desde dentro de la isla, ¿no?, preso en la isla. Y en el momento que le invento el hermano a Max Schultz, descubro que pues ahí estaban la dualidad, ¿no?, el hermano que es Dios y el otro, y su hermano que es el diablo. Vaya, en la novela Dios y el diablo son parte de la misma familia, y a fin de cuentas me dio el recurso perfecto precisamente para intentar escribir un universo completo, ¿no? Cuando yo descubrí la historia de la isla, pensé, mira, ya está, tengo una historia perfecta, es un espacio delimitado, muy pequeño, de tener una historia pues muy sucinta. Yo pensaba hacer una novela muy, muy cortita, ¿no? Decía, voy a hacer algo como las que hace Juan Pablo, ¿no?, en 60 páginas. Modestita, ¿no? Y eso me propuse de origen, y la verdad es que como dices, la isla me mordió. La primera vez que yo escuché hablar de Clipperton fue por un tío mío de Colima, un periodista que se llama Manuel Sánchez,
Y cuando me la contó dije, aquí hay una Robinsonada total, yo tengo que contar esta historia y además nadie la ha contado y es algo ningún mexicano sabe la historia de Clipperton, es la historia de la Isla de la Pasión es absolutamente desconocida. Y en el camino pues primero me encontré con este mismo tío y me dice, no, hay una novela de un general de la Revolución novelista, el general Manuel Urquizo, que hizo una novela que se llama El Capitán Arnaud. Y dije, bueno, me dice, hay una novela de esta escritora colombiana Laura Restrepo, y cuando escuché dije, bueno, pues ya Laura lo ha de haber dicho todo, busqué tu novela. Estaba yo en ese momento viendo en Manzanillo, Colima, y decidido a escribir la historia, la novela, y empecé a seguirte los pasos. Y entonces, déjame decirte que en Colima, en la plaza principal, en el jardín central, hay un hotel que se llama el Hotel Ceballos, que más poco a poco se ha ido convirtiendo en un espacio literario, porque además de la novela de Laura, donde aparece ese café, por ejemplo, hay una serie de novelas o locales, o una de esta Mónica Lozano, donde aparece el propio Hotel Ceballos, y ahí se reúne todos los fines de semana un grupo de viejitos a los que Laura entrevistó, y que después de entrevistar y hacer su novela se fue y los dejó en un soliloquio. Y en Colima hay algo que se llama La Cuestión Restrepo, que es la verdad sobre lo que Laura dice en la novela alrededor de Victoriano Álvarez. Victoriano Álvarez es el hombre que, enloquecido, se autoproclama emperador de Clipperton y que abusa de las mujeres, y que es como la contraparte de la desgracia de la familia Arnaud y la guarnición de mexicanos que estuvieron en la isla entre 1904 y 1914. Y cuando, digamos, yo fui escribiendo estas capas, pues fui como si fuera la propia forma de la isla. En el centro, pues esta historia del rey autoproclamado de Clipperton, ¿no? Alrededor está la historia de John Clipperton, el corsario que en 1706 le da la vuelta al mundo, y que cada vez que yo iba cazando un dato, pues me maravillaba, ¿no? Y además, Juan Antonio lo sabrá bien, esta novela tenía muchísimas páginas más, hubo que quitar muchísimo, pero que en forma de la novela iba rodeando, digamos, la laguna es la historia de la familia Arnaud y Victoriano Álvarez, alrededor está la historia de John Clipperton, alrededor está la historia de Franklin Delano Roosevelt, que visitó, aunque no me lo crean, 3 veces la isla, dato absolutamente verídico, ¿no? Y luego al final está la historia de la expedición en la que yo participé. Quizá la gran lección de la novela es entender que ningún lugar está lejos, y que yo intenté miles de veces de viajar a la isla, y en el camino descubrí un gran personaje que se llama Víctor Hugo, ¿no? Que se declara descendiente de Moctezuma, que es un cronista de Colima y que me ayudaba en el proceso de investigación a hacer cualquier cosa. Y Víctor tiene esta como capacidad omnisciente, ¿no? Lo sabe todo, lo investiga todo, resuelve todos los datos, y llegó un momento en que, como una suerte de revelación, entendí que el narrador tenía que ser Dios, que contara la historia. Ya el lector se enterará que Dios es, que está asociado a Víctor Hugo, su profeta. Y Víctor Hugo es un personaje, pues, que resultó fascinante, que cruza esas fronteras entre la realidad y la ficción, y este libro que estamos escribiendo todos al mismo tiempo, y que lo que en el mundo entiende como realismo mágico, nosotros entendemos como realidad social, ¿no? Y que Víctor Hugo pues apareció un día en un bar en Manzanillo que se llama el Bar Social, y se me acercó y me dijo, oye, yo sé mucho de la Clipperton, te ayudo a hacer la investigación. Le dije, pues sí, encantado. Entonces yo decía, quiero la foto del submarino Sturgeon que llevó a Roosevelt en tal año, y al día siguiente estaba la fotografía ahí. Quiero el libro de María Teresa Arnaud que escribió sobre su familia, y entonces me lo consiguió, y al día siguiente estaba ahí. Entonces lo que yo le pedía a Víctor Hugo me lo conseguía. Termino yo mi estancia en Barcelona, en Manzanillo, y me vengo a vivir a Barcelona, y un día recibo una carta de Víctor Hugo. Me dice, oye, Pablo, ya decidí cómo vamos a independizar de Isla Clipperton. Voy a estudiar un máster en arqueología subacuática y llego a Barcelona el próximo martes. ¿Me recibes en tu casa? Yo llevaba meses escribiéndome con él, ¿cómo le iba a decir que no? Y llegó a quedarse a mi casa a Barcelona, y ahí es donde entra en la acción Juan Pablo y Fernanda, porque ellos lo conocieron en esa fiesta de la que Juan Pablo acaba de hacer crónica. En efecto, se robó todos los sobrantes de la fiesta, y terminando la fiesta me dice, Pablo, aquí tenemos nuestro botín de guerra, ahora sí vamos a comer toda la semana. La relación
se terminó un día que llegó con una urna funeraria y me dijo, esto es un regalo para ti. Le digo, ¿qué es eso? Y me dice, pues es un regalito, es una copa. Le digo, no, esto es una urna funeraria de alguien que se murió, ¿no? Que habría dentro, no había cenizas, ¿no? Pero estaba fulano de tal, fecha tal. En ese momento la relación con el historiador se acabó, la hemos recuperado recientemente también gracias a la novela. Pero regresando a la idea de cerrar tu pregunta, creo que la única manera de encontrar un narrador omnisciente tendría que ser una suerte de divinidad que pudiera verlo todo, que pudiera odiar la isla al mismo tiempo y por el otro lado explicarla. Y la manera de explicarles, no solamente es Dios quien cuenta la historia, Dios está preso en la isla, está encerrado en una guarnición que hay que se llama el Refugio Roosevelt, y desde ahí está explicando las razones por las que está encerrado ahí, está a punto de recibir sentencia y su defensa es utilizar todos los materiales que se han escrito sobre la isla. Igual que tú, creo que la literatura es un permanente diálogo y que a mí, digamos, hay guiños con la novela de Laura, hay guiños con la novela de Ana García Bergua, que también tiene una novela que se llama La Isla de Bobos, hay guiños con la novela del general Urquizo, hay un documental hecho por Jacques Cousteau, que además, déjenme contarles, en ese documental Laura empieza su novela con una muñeca que observa a Lela, ¿no? en la orilla del mar, y cuando yo veo el documental descubrí que Laura había encontrado esa novela en ese documental porque hay una toma de una muñeca que está en la isla. La isla está llena de juguetes porque los pájaros las toman de la costa del Pacífico y las van arrojando allá a la isla. Y a partir de ahí, yo retomo la idea de hacer una colección de muñecas que están enterradas en la isla, que es el leitmotiv que acompaña, digamos, a todas las historias. Entonces, Dios utiliza todos los documentales, películas. Hay una película del Indio Fernández, por ejemplo, la segunda película del Indio Fernández es sobre Clipperton, que no tiene nada que ver con la isla, ¿no? Es un trío amoroso, ¿no? Macho mexicano alfa A, macho mexicano alfa B, enamorado de la misma chica, habitando una isla, llega un acorazado francés y lo metrallan con 3 balitas a un barco enorme francés gritando "Viva México, cabrones", muy al estilo del cine de oro mexicano, ¿no? Y decía, ¿cómo registro todo esto? Y entonces dije, vamos a hacer una especie de crónica de Indias narrada por este personaje que está encerrado en la isla, que es Dios, y ya el lector tendrá que encargarse de descubrir. Por eso yo decía que nunca la ibas a escribir. Porque con lo que acaba de decir, ¿no? Que dialoga con la novela de Laura, que dialoga con la novela de Ana García Bergua, que el documental de Jacques Cousteau, que esto y aquello, parece, más que un proyecto de novela, parecía una maldición, ¿no? Tú le llamabas un veneno, ¿no? Lo es. Parecía, por eso me resultaba... no imposible, porque evidentemente no fue imposible, pero muy complicado, porque este tipo de proyectos, ¿no? con esa ambición, y eso es lo que se agradece de la novela, pues hoy en día, ¿quién se los plantea, ¿no? Es decir, vamos a escribir una novelita allí sobre cómo sufro yo con mis problemas metaliterarios, ¿no? Eso es lo que sucede hoy, ¿no? ¿Quién se plantea escribir un delirio de... ¿cuántas tuvo al final? 400, siguen siendo muchas, 450 páginas, ¿no? Que intente de alguna manera también, porque ahí es alguna de las cuestiones de las que podríamos hablar, hacer historia de México desde la ficción, porque el lector que no es un lector especializado no sabe en qué momento Pablo está realmente relatándonos hechos acontecidos y en cuáles está jugando con la ficción. Es decir, y muy probablemente las historias que parecen más jaladas de los pelos sean verídicas y las que nos parecen más lógicas sean inventadas. Es muy probable. Y yo creo que ahí hay una idea de que estos límites de la ficción y la historia se borran, pero al final lo que prevalece es una interpretación o una idea global de lo que pudo significar o de lo que sigue significando esta isla, ¿no? Y bueno, yo, para no perder la idea de este narrador que es Dios, solamente quería leer un poquito para que vean el tono que tiene este Dios, porque también se van a quedar con la idea a lo mejor de que es un Dios que está seriamente... Es un Dios que pregando. Está aburrido de su inmortalidad. Dice Dios aquí en este fragmento que subrayé: las veces que transmuté en mosca, disfruté muchísimo del culo de las vacas.
Cuando fui hombre, viví con mi madre hasta los 30 años. Me iluminé bajo un árbol y prediqué ante las multitudes del desierto. Conduje una pandilla, estuve preso algunas horas, padecí, resucité, pero nunca supe que se siente servir directamente al poder en vez de serlo. Este me parece un fragmento especialmente lúcido, además de juguetón, y que da una idea un poco del tono de este narrador Dios, ¿no? Me gustaría que habláramos un poco sobre esto, y ya que tenemos a Laura aquí, que también habrá estado verificando datos, casi me imagino en la novela, diciendo, pero ¿de dónde se ha sacado Pablo esto? ¿Esto es verdad o no? ¿Dónde lo constata? Etcétera. ¿Cómo ha sido la construcción de esta novela, que es al mismo tiempo un palimpsesto, dice la contratapa, que es correcto, una colección de documentos, un collage, diría también, construido con diferentes voces y diferentes fuentes, en las que se juega con estos límites entre la ficción y la historia? Cuéntanos tus secretos, qué es verdad y qué es mentira. No sé si Laura quiere decir algo más. Completar tu pregunta, porque claro, yo empiezo a leer esto. Se suponía que yo no solamente había investigado para hacer mi novela, de hecho yo me recorrí México buscando a los personajes sobrevivientes, pero luego, lo que les digo, a lo largo de toda la vida tú persigues a la isla y la isla te persigue, eso no es mentira. Entonces yo quería saber sobre la isla y empiezo a leer lo de Pablo. Cada página es una sorpresa, no puedo creer. Y inclusive me metí unos cuentazos que yo me los creía. Aquí vino a decirme que no era verdad. Lo de las muñecas, que luego hablaremos de las muñecas, porque después de que me dijo, pues mentira, y yo, pero ¿cómo se me ocurrió a mí pensar que esto podía ser verdad? Bueno, entonces completar tu pregunta en el sentido de ¿cómo te mueves con tanta libertad entre lo que es decir, un investigador tan serio? Porque es que la investigación que ha hecho Pablo es una investigación académica de gran alcance, y sin embargo toda esa seriedad la echa por la borda cuando se le da la gana y cuenta unos cuentos delirantes. Entonces, ¿cómo trazaste la línea entre realidad y mentira, entre realidad y ficción, o historia y ficción? Bueno, entiendo que eras Dios, pero aparte de eso... Mira, con dos principios. Uno, que es la advertencia con que inicia el libro, que dice advertencia, como la historia universal, este libro está plagado de mentiras. Y luego con un principio que es de Juan Rulfo, que decía que la literatura es mentira, pero no falsedad. Y en ese sentido la idea era construir una verdad que el lector se tragara completa, que entendiera como verdad, y que fuera a fin de cuentas que fuera la verdad, ¿no? La verdad narrativa o la verdad literaria, que no es la verdad, ¿no? Si la política miente para subvertir la verdad, la literatura miente para inventar la verdad, ¿no? Y como no soy historiador, no soy antropólogo, no soy sociólogo, y hice una enorme investigación histórica, lo que descubres cuando estás haciendo esa investigación histórica y lo que abre espacio para la narrativa es que la historia es una especie de esponja porosa y deja grandes agujeros, y el placer está en llenar esos agujeros de ficción que permitan construir la verdad de tal modo que sea verosímil para el lector. Y para mí eso fue una gozada, porque encontrar tramos donde yo pudiera inventar la historia porque la historia no está explicada, o encontrar contradicciones o mentiras, porque por ejemplo el libro de González Abelar, el mejor ensayo que se ha escrito sobre el juicio arbitral de la isla. González Abelar no se da cuenta que en su libro hace que un personaje llegue dos veces a la isla, ¿no? Dice, venía en esta lista de pasajeros, y luego dice, y cuando Victoriano Álvarez llega a la isla lo estaban esperando fulano, que también venía con él en el barco. Y dije, pues ahí hay un error garrafal. Y es un historiador, porque yo no puedo hacer lo mismo, ¿no? Contigo, ¿no? El asunto que te contaron, que es mítico y que a mí me ayudó a construir a Victoriano Álvarez, ¿no? Victoriano Álvarez, guardafaros de la isla, se dice que es hijo natural del primer gobernador de Colima, Manuel Álvarez Zamora. Manuel Álvarez Zamora tiene un hijo que es otro gobernador, que era también Manuel Álvarez, que le decían Capacha, que era el prototipo o el arquetipo del personaje de la literatura del boom latinoamericano. Es decir, era un gobernador que llegaba a caballo a Palacio de Gobierno, subía las escaleras de Palacio de Gobierno y salía a saludar al pueblo montado en su caballo desde el balcón en el segundo piso, ¿no? Esto es absolutamente cierto. Dice, bueno, pues yo iba encontrando estas historias desaforadas, pero
Pero llega un momento en que cuando tú afirmas que que es la cuestión Restrepo en Colima, ¿no? Que dicen que el único negro mulato de todo Colima era este gobernador, yo pues primero me la trago y luego bueno, voy a investigar y descubro que no, que en el siglo XIX pues había una alta población de negros y mestizos en Colima que están registrados en el Beaterio, pero eso me dio pie para buscar a todos los digamos los restos de inmigración de esclavos y de mulatos en la zona e investigar a la familia Álvarez. Y cuando descubro la familia Álvarez, pues déjame decirte una cosa, que se cumple la teoría de los 6 grados, es decir, si lo que tú dices es verdad, quiere decir que Victoriano Álvarez era hijo de este gobernador, primo digamos del que fue el siguiente gobernador, que salía a saludar a caballo, y por lo tanto tío de un sujeto que se llama Salvador Ochoa Álvarez, en Colima conocido como el Charro Negro, y que ese hombre, que también estaba loco, que inventó un avión que despegaba en rieles de ferrocarril, etcétera, etcétera, fue un terrateniente que asesinó a balazos a mi abuelo. Y entonces cuando yo descubro esto, pues, todo está conectado, ¿no? Y así me creía, o me vuelvo budista o invento a un narrador que sea Dios que explique esta historia, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la verdad literaria que inventó Laura me sirvió a mí para inventar otra verdad literaria que a fin de cuentas cuando uno termina de leer un libro lo que produce es una suerte de sensación, ¿no? Y a veces, creo yo, y esa es la gran virtud de la literatura sobre las ciencias exactas o la historia, la antropología o la sociología, es que pues quizá a veces podemos entender mejor la Revolución Rusa leyendo Guerra y Paz que leyendo cualquier libro de antropología. Entonces creo que a veces podemos entender mejor la historia universal de esta isla leyendo una novela que yéndonos al detalle, porque lo que hace es poner a la contradicción en tensión, a los opuestos en tensión, y eso es desde donde se construye la verdad, no desde los matices, no desde la verdad histórica, porque la verdad histórica puede ser contradicha en cualquier momento, ¿no? Dispara. Bueno, me parece que en la novela hay una galería de personajes que por muy diferentes razones quedaron prendados o malditos con esta idea fija de ir a la isla, de conquistar la isla, de obtener los dones de la isla, ¿no? Que pudieron ser desde una teoría de que había ahí los polimetales, ¿no? Una reserva de polimetales que sería más valiosa que las reservas de petróleo. Es inventado. Yo es que ya los polimetales es absolutamente cierto, pero no es en la isla, es en el lecho marino, nomás que sí, es cierto, es cierto. Y cada uno de estos personajes que desfilan por la novela va allí en busca de algo, ¿no? Fascinado por algo, interesado por algo, muchas veces prosaicamente, ¿no? Es decir, un interés muy concreto de poder, de dinero, etcétera. Y pensaba que al fin y al cabo quien ha hecho este libro forma parte de esa galería de personajes, es decir, tú vas allí también a sacar algo, ¿no? Que es una novela. Sí. Tú vas como estos personajes que van allí en busca de un tesoro o de un supuesto tesoro escondido allí por John Clipperton o por estos polimetales. Pues tú vas allí también a la novela, incluso fuiste allí físicamente, hiciste una expedición, fuiste allí a sufrir la isla, porque tú sabías que ahí había una novela. ¿Y cómo fue el proceso? Sé que fue un proceso larguísimo. Cuenta un poco cuántos años te tomó y cuándo fue el momento en el que supiste que ahí había una novela y el momento en el que supiste que no ibas a poder escribirla y cómo fue que pudiste escribirla. Mira, hay un ensayo muy bonito de Orhan Pamuk que se llama El novelista ingenuo y el sentimental, y en una de las partes dice que toda la novela tiene su centro y que no sabe explicar bien qué es ese centro, ¿no? Pero que el autor, cuando entiende que la novela está lista, es cuando encuentra el dichoso centro, ¿no? Y yo eso no lo entendí hasta, digamos, después de haber hecho el viaje a la isla, porque era una novela que se hacía por aproximaciones, que tenía una trama, después la trama cambiaba, luego me dio algo que una amiga escritora le llama el síndrome del candelabro, y creo que no se lo quité tanto, que es que todo lo que descubres lo quieres poner ahí, ¿no? Y todo lo que encuentras ahí es fascinante y lo quieres poner ahí, y de repente es un candelabro y dices, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? Y no encontraba la manera de narrarla. Hubo muchos intentos, fueron muchos años de reescritura, y
llega un momento en que digamos, yo tenía ganas de ir a la isla, y la pregunta que me decía es, bueno, ¿qué va a pasar si yo veo una isla y qué va a suceder si la cruzo con la imaginación? Y yo prefiero quedarme en el mundo de la narrativa. ¿Qué voy a ganar visitando Clipperton? Intenté ir de muchas formas, ¿no? Con un buque atunero que hizo un viaje allá, con un millonario de Manzanillo que quería ir. Por cierto, también hay otra historia, no te voy a decir el nombre, pero hay un presidente colombiano que utilizó las Fuerzas Aéreas de Colombia para llevar a su familia a conocer la isla. Luego te cuento quién es. Pero tienes razón, hay que investigar, porque es un caso, bueno, este empresario que prometió llevar, luego hubo una expedición de Jean-Louis Etienne, que es una especie de Jacques Cousteau contemporáneo, que en el 2005 fue, yo ya estaba viviendo en Barcelona, les escribí diciendo que querían ir, perfecto, ven a la expedición, creo que eran 7,000 euros por salir de Acapulco, llegar a estar un día en Clipperton y volver. Dije, no, gracias, ¿no? Y la dejé, y cuando solté el tema, dejé descansar la novela porque no encontraba el famoso centro, y un día viajo a México a presentar un libro de cuentos, y en la presentación me encuentro un amigo que tenía 15 años de no ver, que se llama Carlos Rank, y a mi editor de aquel entonces le llamar y me cuentan, oye, Carlos va a una expedición a Clipperton en una cosa que se llama The Clipperton Project, donde van 10 científicos y 10 artistas a intervenir la isla. Y dije, yo tengo que ir, ¿no? Yo soy Fitzcarraldo, la isla es mi nombre, yo tengo que ir a esa expedición. Y me apunté, y no había, y le digo, ¿cuándo se van? Me dice, bueno, nos vamos en septiembre, y mi hija nacía en agosto, o sea, imposible, ¿no? Entonces, bueno, pues ya no voy a ir, ¿no? Ya me la pelé, pues. No voy a ir, y me quedé con este amigo en que íbamos a hacer una broma literaria, que era conseguir unas muñecas japonesas, envejecerlas y enterrarlas en Clipperton. Entonces empezamos a planear esto, y de repente, bueno, pues nace mi hija, y luego de repente me escribe Carlos, mi amigo, y me dice, se pospone el viaje, no hay expedición a Clipperton. Y dije, bueno, ni modo. Pasan los meses, y en el febrero siguiente me escribe Carlos, me dice, ya se reactivó, nos vamos a principios del mes que entra, así que empecemos, si quieres, hacerlo de las muñecas a trabajar. Empezamos a trabajar muy rápido, y en eso vino la pregunta, y dice, bueno, ¿por qué no hablarles yo a los del proyecto Clipperton y decir que quiero ir? Y les mandé un correo electrónico diciendo, mi nombre es fulano tal, llevo tantos años escribiendo sobre esta novela y tengo un proyecto para ir, que es hacer una reflexión, que haga un viaje entre la novela, entre la isla imaginada y la isla verdadera. Y entonces primero me dijeron, la expedición está llena, nos interesa tu perfil, pero lo sentimos. Y yo, que voy, ánimo. Y una semana después me dicen, renunció un biólogo de la UNAM, si el próximo sábado estás en La Paz, Baja California, estás dentro. Y pues a ver cómo hacerle, agarré mis chivas y me fui a La Paz, Baja California. No pregunten por qué salimos de La Paz, que es desde el lugar más lejos del que podríamos haber saltado, podríamos haber salido de Acapulco o de Manzanillo, ¿no? Y fueron 10 días navegando la isla, 10 días en la isla y 10 días de vuelta, naufragando en Bahía de Banderas, donde, por cierto, John Clipperton estuvo preso en el Fuerte San Blas, ¿no? Y pues fue ese viaje de la isla imaginada a la isla verdadera, pues la experiencia de esta escritura. A la hora de terminar la novela, lo que puedo decir es, no encontré su centro, pero sí encontré la manera de narrarla, que es cuando entra todo el tema de Dios. Y por el otro lado, cuando me explican, bueno, cuál es la diferencia entre la isla imaginaria y la isla verdadera, la novela es, yo sé cuál es, muy claro cuál es una y cuál es la otra, porque están separadas, pero las dos hoy son memoria, ¿no? La imaginación es memoria y el viaje es memoria, y entonces no hay distinción entre ninguna de las dos, y por lo tanto también son una verdad literaria. Bueno, nomás porque claro, como entre ustedes habrá varios que es la primera vez en la vida que oyen hablar de esa tal isla, es decir, que no es memorable por ninguna otra razón que por lo que se ha escrito sobre ella, porque es que los lugares existen, París existe porque estuvo Proust y estuvo Balzac y escribieron sobre París, porque por la Torre Eiffel no habría pasado a la historia a París, y resulta que en América Latina, que tenemos tantos sitios inéditos porque es un continente enorme y tampoco escrito, la isla de Clipperton existe, porque existen libros, bueno, ahora ya tenemos la Biblia de Clipperton, que es el libro de Pablo, pero como hacerles énfasis en que es el sitio más indeseable del planeta, es decir, nadie querría ir a Clipperton por ninguna razón, es que si fuera solo que es desierta, es que además es horrorosa. Yo la vi desde el aire, yo no pude aterrizar, el tercer intento y no pude llegar, bueno, fue otra serie de aventuras ahí, pero
pero realmente es un sitio, digamos, repugnante y exacerbado en un sentido raro, una cantidad de animales que uno dice, ¿por qué esta multiplicación? Todos los que no se ve caminar sin pisar cangrejos, lleno de pájaros bobos. Una de las razones por las cuales casi me mato ahí fue porque el avión en el que íbamos, un avión ruso que se suponía que iba a aterrizar, y de pronto sale el piloto con los pelos así y en ruso nos explicó que los pájaros bobos se estaban metiendo entre la hélice del avión y que nos íbamos a caer. En fin, es un sitio realmente agresivo. Entonces, razón de más para que sea tan fuerte su imán. Pero la cosa curiosa es que esta mezcla de realidad y de fantasía que maneja la isla, la maneja no solamente en términos, digamos, escritos, sino también por fuera. Entonces, yo escribo la novela, después me encuentro con que voy a la novela y casi escribo la novela, voy a la isla, casi me mato yendo a la isla, pero ahora vengo a descubrir además que soy un personaje de la novela de Pablo, personaje muy de reparto, hay que aclarar, una especie de telonero de cuarta, pero tengo ahí mi papel. Entonces nos va como involucrando a todos de una manera curiosa y va manejando esos márgenes móviles entre realidad y literatura de manera inquietante. Pero mi pregunta para Pablo es la siguiente: háblanos de las mujeres en la isla, porque sin querer anticiparles ni dañarles tiene tantos finales que no hay manera de dañárselos tampoco, pero el grupo de habitantes del que yo me ocupo en la novela, que es la guarnición de soldados que llega ya a principios de siglo, por razones que el Dios que es Pablo supo, yo nunca me quedaron claras cuáles eran, pero allá los manda a este grupo de soldados con sus familias. La isla los va liquidando a todos, uno por uno, la isla los mata a todos. Es una isla hija de puta, ya lo hemos dicho varias veces, la isla los mata a todos. Sobreviven las mujeres, solo sobreviven las mujeres. ¿Cómo explicas tú ese fenómeno? Bueno, porque porque las mujeres son la verdadera fuerza de la naturaleza. Va a sonar cursi que lo diga, pero es cierto. Y los hombres además están omnibulados con el delirio dinástico, con el poder y con la idea de inventar algo que se llame territorio, que tenga una soberanía y que construya un país, ¿no? Y así se inventan las naciones, pero resulta que cuando alguien queda en segundo lugar y no puede inventarse un país, declara un territorio ni hacer un reino, como fue el hombre que se proclamó rey de Clipperton, o los otros casos del delirio dinástico que cuento en la novela, pues esas son las cosas en las que los hombres perdemos el tiempo mientras las mujeres se dedican a sobrevivir. Y en efecto, digamos, ahí el núcleo de mujeres que giran en torno alrededor de Alicia Rovira, que por cierto, déjenme contarle, Alicia Rovira es descendiente de catalanes, su hija de catalanes, así que Cataluña también tiene su piecito puesto en la isla, ¿no? Parece como si fuera un clúster donde todo sucede ahí, o un hub donde todo pasa ahí, o si fuera como la caverna de Platón, en fin. Hay un grupo de mujeres a su alrededor que es las que logran mantener, digamos, esa pequeña civilización a flote. Y yo ahí hago una trampa porque, pero por ejemplo lo hace Manuel Urquizo también cuando toma una de las personajes y resulta que la convierte en su amante, pero en realidad es quien estaba más cerca de la familia Arnaud, ¿no? Y la idea es construir un núcleo femenino que en este caso es observado, ¿no? Yo tampoco podría como necesitar como respetar esa parte de la historia, y quizá verlo desde el lado de la banalidad del mal o desde el mal, y observar cómo ese núcleo logra sobrevivir. Y el único vínculo que construyo yo de esa banalidad del mal, que son Gustav Schultz con su mujer, y por el otro lado Victoriano Álvarez, que se hace, tiene una suerte de enamoramiento de una de las niñas más pequeñas de la isla, una jovencita de 15 años que más crece ahí.
es como el personaje femenino desde que yo decido observar ese mundo tan cerrado que a fin de cuentas logra sobrevivir pues entre 1904 y 1914, logra sobrevivir después, porque esa batalla no se queda ahí, ¿no? Las mujeres, después de ser rescatadas, regresan a Salina Cruz, se pasan años persiguiendo la pensión de sus maridos. El gobierno triunfante de la Revolución Mexicana les decía, pues ustedes pertenecían al gobierno de la dictadura porfirista, ¿por qué nosotros tenemos que mantenerlas? Bueno, porque nos partimos el alma en esa isla. Es decir, la batalla de las mujeres nunca termina, y eso pues a fin de cuentas se convierte en una suerte de homenaje. Y entonces a lo largo de la novela van apareciendo mujeres que se convierten como en el núcleo, ¿cómo lo explico? Lo que termina como produciendo instantes decisivos que hagan que la historia de la novela se desatore, ¿no? Pienso en la espía francesa que explica toda la expedición de Franklin Delano Roosevelt a la isla, ¿no? Y que va acompañada de su hija, y resulta que hay una espía francesa que va contando toda la historia, y tú te enteras hasta el final qué sucede ahí. Es una mujer quien debe la historia, e incluso al final, digamos, en la expedición en la que yo fui hay dos personajes femeninos, una es la médico vegetariana y la otra es una bailarina que existe, que fue a la isla, y que entre esos dos ejes se va contando, digamos, la versión femenina de la isla. He de reconocer aquí, sí es cierto que quien mejor ha hecho el discurso femenino y la historia de la convivencia de las mujeres, pues no soy yo, sino está en la novela de Ana García Bergua, que ella lo que hace es contar la historia desde la voz de Alicia Rovira y de lo que sucede en ese universo, ¿no? Yo utilizo el discurso femenino para ir marcando instantes decisivos en la isla y contar las historias de amor que sucedieron, ¿no? Que son, pues sí, es la Isla de la Pasión, rarísimo lugar de Isla de la Pasión, es más bien un mal hotel de paso, ¿no? Pero pues ahí, digamos, se pueden contar un montón de historias, ¿no? Está la de Gustav Schultz y la muchacha de los Arnaud, o la mujer con la que se casó con él, que es esta Jesús a la Cursa. La Cursa, exacto. Y luego está la propia historia de amor que se llama Ser Precioso, entre Ramón Arnaud y su mujer, ¿no? Está la historia que yo cuento de esta pareja que se enamoró en la isla, que eran dos miembros de la expedición, que luego no terminó aquello, pero bueno, fue el romance más sonado en el viaje, ¿no? Está la historia del propio Gustav Schultz y su enamoramiento, ¿no? en dos bandas. O sea, siempre la novela siempre va teniendo como, pues no quiero decir así, pero bueno, como tríos amorosos o tensiones amorosas que se van repitiendo a lo largo de los siglos. Y luego está quizá la historia de amor más importante de toda la novela, que es la de Victoriano Álvarez en su juventud con Satoko Asekura, que es una japonesa que ejerce de suripanta en el puerto de Acapulco, y que es la clave para resolver todo el tema de las muñecas famosas. Ahora que mencionabas a estas mujeres exigiendo su pensión del gobierno mexicano, del gobierno postrevolucionario, me quedé pensando en la dimensión política de la novela, ¿no? Que la tiene y que a mí me interesa mucho. Me parece fascinante porque al fin y al cabo estamos hablando, como ya se ha dicho, se ha reiterado en esta mesa, de una isla diminuta, horrible, etcétera, a 1100 kilómetros de la costa mexicana, y que creo que desnuda, y eso es algo que un gran acierto de la novela, quizás no de manera explícita, pero sí para un lector atento, desnuda lo que esta isla ha significado para México, para los diferentes gobiernos mexicanos, desnuda una falta absoluta de proyecto respecto de lo que queremos como país, ¿no? Y la isla, al fin y al cabo, para México, lo que se desprende de esta lectura, tanto en su parte ficticia como en su parte histórica, se acaba convirtiendo en una simple moneda de cambio de una sucesión de favores
que no tienen que ver tampoco con sacar algo bueno para el país, sino para el gobernante en turno. El caso más sonado quizás aquí sea el de Porfirio Díaz, sí, que a mí me queda la gran duda de si eso es ficticio o verdadero, ¿no? El hecho de que Porfirio Díaz habría canjeado la isla a los franceses a cambio de su retiro pacífico en París, ¿no? La isla al fin y al cabo acaba convertida o reducida a eso, ¿no? E incluso en los momentos en los que se especulaba de las grandes riquezas que habría en la isla, ¿no? Tampoco el gobierno mexicano tiene una clara idea de qué hacer con la isla, ¿no? Es decir, siempre es el pretexto para negociar otra cosa en beneficio de quien está en ese momento gobernando el país, ¿no? ¿Cómo ves esta dimensión política de la isla? No, la tiene evidentemente, y además de alguna manera es una suerte de metáfora país. La isla es caso de estudio en las escuelas de diplomacia. Si México no hubiera entrado al juicio arbitral, muy probablemente hoy la isla sería mexicana. O sea, el primer error estratégico, pensando en el tema de la posesión de la isla, es que si no hubiéramos entrado al juicio, pues los años hubieran pasado y el derecho se lo hubiera otorgado al país. El error estuvo en que el gobierno de Porfirio Díaz aceptara. No existía en aquel entonces la Corte Internacional de La Haya, entonces se nombró un árbitro y nombraron los dos países, el gobierno de Porfirio Díaz y el gobierno francés, acordaron nombrar a Víctor Manuel III, rey de Italia, como árbitro de la isla. Y luego, cuando México pierde, el juicio dura entre el 4 y el laudo arbitral es de 1931, son muchos años, y Víctor Manuel III falla a favor de los franceses en un momento muy particular. Venía el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Víctor Manuel III ya está muy viejo y Mussolini le tripula la cabeza. Mussolini tenía intereses en montar una base naval en Toulon, Francia, y muy probablemente, esto es una hipótesis, tenía intereses de congraciarse con los franceses, pasarse de esa base naval. Todavía no se dividía el mundo entre aliados y oponentes, ¿no? Y quizá por congraciarse le cede la isla a los franceses. Esta es una hipótesis de Miguel González Avelar. Y cuando México pierde la isla, se firma hay un punto de acuerdo en el Congreso, en la Cámara de Diputados, y básicamente México dice, bueno, es un pedacito de nada, no sirve. Lo cierto es que si hoy la isla fuera mexicana, pues nuestro mar territorial sería 5 veces más grande, ¿no? Haciendo el triángulo entre las islas Revillagigedo, la costa del Pacífico y Clipperton, por las 200 millas náuticas que nos otorga, pues tendríamos una enorme regresa marítima ahí que no tenemos. Si la isla fuera mexicana, tendríamos derecho a acceder a la base del lecho marino de la zona, que es donde está la reserva más grande de nódulos polimetálicos. ¿Qué son los nódulos polimetálicos? Son unas aleaciones metálicas que son el futuro de las carrocerías, de las memorias electrónicas, de los fuselajes. Es una riqueza interminable, no vale muchísimo, y México hoy no tiene derecho de explotación sobre eso. Y quizá la falta de visión estuvo precisamente en haber aceptado entrar al laudo arbitral, ¿no? Luego, la parte de Porfirio Díaz, pues es probable, Porfirio Díaz quizá no hizo esa estrategia deliberada, pero sí obvió el tema, porque iba de salida. Yo hago un ejercicio de imaginación donde pongo a discutir a Porfirio Díaz y Alfonso Reyes, quienes la única coincidencia es que los dos vivieron durante el mismo periodo en París y procedían de familias que eran primero muy amigas y luego terminaron siendo enemigas, y a mí me da pretexto para contar la historia de los Arnaud. Entonces digo, ¿por qué Reyes? Bueno, porque Alfonso Reyes tenía un hermano que se llamaba León Reyes, y León Reyes estaba casado con Adela Arnaud, la hermana de Ramón Arnaud, el gobernador de la isla. Entonces, en la novela hay un ejercicio de imaginación donde le piden ayuda a Reyes para que intente encontrar la manera de sacar a los Arnaud de la isla. Y en efecto, de alguna manera la isla también es una metáfora del país por muchas razones, ¿no? Es decir, tú caminas sobre la isla y son restos de coral, o sea, son huesos de coral, caminan literalmente sobre huesos, ¿no? Y luego por el otro lado está llena de basura oceánica, entonces también hay un tema ahí de impacto ambiental, de contaminación, pero
sobre todo está en no tener una visión clara sobre la isla. Es una metáfora de cómo el colonialismo termina por joderlo todo, ¿no? Es decir, el discurso colonialista al que México o se deja sometido o a veces somete cuando se trata del sur, o el discurso colonialista de los vecinos del norte y este sentimiento como de imposición permanente, pues se refleja en la isla, porque los intereses, así como suceden en el continente, terminan reflejándose en este espacio tan pequeñito que es una suerte de metáfora perfecta de nosotros mismos, que somos capaces de pelearnos por la mitad de nada, ¿no? De embelezarnos por un territorio por encima de la condición humana, de que se pierdan vidas, etcétera, etcétera. Entonces sí, es una, pues de alguna manera es una metáfora también del poder. Iban a traducir mi novela al alemán, entonces los traductores le pusieron en alemán La isla de los olvidados, y a mí me pareció ese nombre de lo más despedidor. ¿Quién puede querer leer una novela que se llama La isla de los olvidados? Y entonces protestamos con mi agente y nos dijeron que tenían que cambiarlo porque que les daba vergüenza decirlo, pero que eso de la isla de la pasión era pues un poco cursi, que entendían que en América Latina por la telenovela y tal eso pegara, pero que era un poquito kitsch en realidad. Me daba risa porque quien le puso ese nombre fue Fernando de Magallanes, porque al parecer, o por lo menos es una de las versiones, cuando pasa, navega cerca a la isla y la ve de lejos, es un Viernes Santo, entonces le pone a la novela, le pone la isla de la pasión. De ahí pues un kitsch que seguramente heredamos y que seguimos arrastrando y del que ya no nos zafaremos más. Eso por un lado. Luego tú hablas de la hipótesis de que Mussolini hubiera querido de alguna manera pagarle un favor que les debía a los franceses. Bueno, yo no sé si tú sabes esto, pero muchos años después de escrita mi novela, yo me fui a vivir a Italia. Como les digo, la isla siempre lo persigue a uno y uno nunca puede dejar de pensar en ella. Y en algún momento me dicen, usted sabe que aquí, en ese palacio que queda ahí, yo vivía cerca de la Piazza delle Tartarughe, dice, aquí vive un descendiente del rey Vittorio Emanuele III. Ahí vive un descendiente. Era el hombre pues que había fallado a favor de Francia con la isla. Yo dije, yo tengo que meterme a ese palazzo, no sé cómo me voy a meter, pero yo tengo que meterme a ese palazzo. No les voy a contar cómo, pero terminé invitada a almorzar por el descendiente del rey, que además los habían echado a todos, ¿no? Ellos habían sido arrojados de Italia. Entonces me invitaron allá a comer, comen con la mano además, una cosa de la realeza que no sé si ustedes saben, comen con la mano. Y ahí, conversando entonces sobre esto, me dice, sí, yo tengo un cierto archivo de lo que sucedió con aquel fallo. Y me empieza a sacar cosas y yo tengo la carta en la que Mussolini le pide al rey y le dice, le debemos un cierto favor a Francia, viene este fallo, yo le pido el favor de que interceda a favor de Francia. ¡Ay! Regálame la copia, no. Él es el investigador, pero ahí le tengo yo una pieza que... Ganó el campeonato en el último minuto y metió el gol de los goles. Bueno, y ahora sí mi pregunta. La novela tiene, Pablo, una dimensión cósmica que es muy impresionante. Es decir, yo creo que esto es un portento del libro, realmente es un librazo. Y tiene que ver con eso, al colocarse por encima, Pablo, tiene que ver con lo de tu narrador, pero no solamente, bueno, que además tú muy modestamente alternas con Dios, los dos son narradores de la novela, pero eso le da una dimensión cósmica que la hace mítica al mismo tiempo, es lo que tú decías, está el gran problema histórico, además toda la corrupción que hay por detrás de las pasiones humanas y en particular de las pasiones políticas, pero aparte de esta dimensión, digamos, histórica y humana, la obra tiene una resonancia que es cósmica, realmente parece contada desde arriba, y en esto tiene mucho que ver una cosa que se maneja en todas las cosmologías, que es la contraposición entre cielo e infierno.
la novela oscila entre esos dos polos y eso le da una dimensión mítica. Me gustaría que nos hablaras de eso. Qué difícil. Sí, digamos, la novela tiene, o toda novela tiene un tejido textual, ¿no? Y una parte del tejido textual o un hilo que la atraviesa es seguramente el de las influencias literarias. Y durante toda la lectura de la novela yo tuve como dos libros de cabecera. Uno era La Odisea, ¿no? Y el otro era un librito así de gatitito precioso que se llama Los náufragos del Batavia. Y quizá en medio de los dos pues hubo la posibilidad con los náufragos del Batavia. Ya no les cuento la historia de los náufragos del Batavia porque estamos presentando Clipperton y quisiera contar una historia más, pero bueno, que es la historia de un asesino serial que terminó aniquilando a todos los náufragos de un naufragio que sucedió en un barco que se llama el Batavia en las costas australianas. Y por otro lado pues esta idea de intentar regresar, ¿no? Esta idea de la posibilidad de volver a Ítaca, pero ahora en un proceso invertido. No es volver a Ítaca, sino tratar de llegar a un lugar ahí creyendo que es una suerte de paraíso en discurso, pero en conciencia sabes que lo que estás haciendo es un viaje al infierno. Entonces la mítica se construye pues a partir de ir no buscando el gran tema o el gran discurso épico o la construcción, digamos, de un Olimpo, sino al revés. La mítica se fue construyendo desde los detalles de la microhistoria, porque creo que es en la microhistoria donde es posible de verdad construir una trama de grises que permitan construir un universo y que ese universo se sostenga por sí solo. Si yo me hubiera quedado solamente con los dioses y la construcción digamos épica de la isla y hubiera intentado emular la Odisea, quizá me hubiera quedado corto. Y la única manera, creo yo, contemporánea de hacerlo es recurrir al opuesto, y entonces lo que funciona es hacer un ejercicio por contraste, ¿no? Porque cuando recurres al opuesto y te vas a la microhistoria, es decir, todas estas historias que se cuentan en la isla, que suceden con detalles que descubriste en un archivo mínimo del archivo municipal de Manzanillo o de Sinaloa o incluso de la biblioteca Roosevelt en Washington, y que vas descubriendo historias mínimas, es donde se encuentra quizá la verdad más deliciosa, porque es donde vas encontrando esta serie de contradicciones que te dan la filigrana pues para tejer. Y en este caso ya no estamos haciendo una especie como de monolito. Lo que tenemos no es, voy a hablar como mexicano, no tenemos un mural, ¿no? Tenemos un mosaico, y el mosaico en su conjunto ayuda a construir esa sensación de totalidad. Y esto lo digo ahora que escribí la historia, ¿no? Uno descubre y explica sus historias después de que las escribe, no explicas o teorizas sobre no, porque si voy a hacer una novela total sobre la isla Clipperton, voy a hacer una crónica completa de los sucesos y la historia universal de la isla, pues quizás el reto es demasiado y suena como pretencioso. Lo que haces es intentar explicar lo que hiciste después, y eso es lo que estoy intentando hacer en este momento, pero sí creo que es una épica que se construye desde lo mínimo, ¿no? desde los detalles mínimos, desde los personajes más insignificantes. ¿Y qué te pasa? Que bueno, pues que llega un momento en que lo que tienes ahí en medio es un universo que pues uno se convierte como en observador de lo que tejió ahí. Evidente que la tradición literaria está ahí volcada, y que Ulises o Odiseo pues están ahí de alguna manera, y que pues quizá la isla Clipperton es una suerte de Ítaca malévola, porque lo que hace es obligarte a regresar de una y otra manera, y que de alguna manera también
te quita cosas, ¿no? A mí esto no lo cuento porque es en el terreno personal, pero la isla también arrebató cosas y tuvo costos. Bueno, después, si quieren, abrimos espacio para preguntas al público y así le pueden preguntar a Pablo qué fue lo que perdió. Es un buen momento, muchachos, en el terreno personal, aprovechen. Y bueno, hay 3 grandes escritores que yo creo que sería bueno que tomen ustedes la voz ahora. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Qué? No, así de tímidos. ¿Ustedes tienen algo más que Yo tenía comentar? una anotación más solamente. Era que me parece que cuando un novelista se plantea un proyecto y establece un espacio delimitado, por ejemplo, alguien dice, voy a narrar, esta novela va a pasar totalmente dentro de una casa, ¿no? O en una isla. Parece ya un escenario en el que voy a poner a jugar a los personajes, las variables, un espacio perfectamente controlable, ¿no? Casi como de novela de tesis, donde voy a ver qué sucede si lo suelto ahí a todos, ¿no? Yo no sé cómo hiciste tú para tener este espacio delimitado en donde pudiste haberte concentrado efectivamente en decir, voy a contar solo la historia de Schultz, ¿no? O voy a contar solo este pedazo y a partir de ahí bueno, tú consigues que a partir de ese espacio mínimo donde podrías haber escrito una novela como quizás pensabas al inicio y lo dijiste, breve, modesta, a partir de ahí, de ese espacio aparentemente cerrado, la novela eclosiona y sale para todos lados, ¿no? Y acabas leyendo de samuráis japoneses, ¿no? Que en principio cuando a alguien le van a contar una historia de una isla cerca de México, ¿qué tiene esto que ver, no? Y eso me parece un gran acierto. Y yo cuando empecé hablando de que no podrías escribir esa novela, o imaginando que no podrías escribir esa novela, lo digo como un halago, ¿no? Es decir, creo que la ambición de escribir esa novela vale mucho y plantearse esos proyectos hoy en día me parece fantástico. Hombre, muchas gracias. Ari. En Armadura para un hombre solo ya utilizaste un edificio en ruinas para contar la historia de la Ciudad de México, la historia moderna cuando menos de la Ciudad de México. Después ahora tenemos una isla ahí a medio hundir, medio sumergida, y hostil, que retrata muy bien la situación de México, que ahora mismo es una isla de la que ni siquiera se puede escapar suficientemente, ¿no? Para contar esta segunda historia, para contar la primera historia, necesitaste de un personaje profundamente megalomaníaco. Para contar la segunda requeriste de un dios caído, digamos, pero Dios. Mierda, ¿qué sigue, no? ¿Qué vas a hacer? La segunda novela va a tener que ser sobre el mundo, ¿no? Y la va a narrar, todo el Olimpo, ¿no? ¿Te has hecho esa pregunta? Voy a hacer mi autobiografía, ¿no? Y de ahí al psicólogo. Ya. Mira, creo que el edificio o la isla, las maquetas producen la misma fascinación que las islas. Es decir, cuando tú ves una maqueta, o no sé si es una memoria infantil, pues la sensación es como lo puedes controlar todo, no puedes ver qué hay adentro, de qué tamaño es la escala humana, qué tan pequeñitos somos, ¿no? Tienes la sensación de que lo puedes controlar todo. El problema está cuando eso se convierte en un espacio literario, ¿no? Porque si eso es un globo y lo inflas, pues eso se crece, ¿no? Y para mí la experiencia de que la isla me haya rebasado fue una gran experiencia, sobre todo de aprendizaje, es decir, de dejarte rebasar por la maqueta, de ponerte un reto de superar lo que significa ser un narrador omnisciente, ¿no? Encontrar técnicamente la manera de narrarlo, y sobre todo quizá
ahora que lo dices, pienso que pensar un tema que a mí me obsesiona, que es no los dioses, sino la caída de estos. O sea, no que se siente encumbrarse en el Olimpo, sino qué sucede cuando se cae, ¿no? Y es lo que pasa con este dios, lo que pasa con Armadura para un hombre solo. Y quizá la única manera de contarlo es encontrar un espacio literario que tenga forma de maqueta y que pueda, al menos en sensación, producir la idea de que es posible abarcarlo todo. ¿Qué sigue? Te preguntaron, no has contestado. La historia que Fernanda quiere sacarme, que es que perdí en la isla. Eso es Ando ahí trabajando un libro de cuentos, hay un ensayo sobre, que es un ensayo de 90 páginas sobre el tiempo, ¿no? Y quizás ese es el tema, es decir, si esta es una novela sobre el espacio, la siguiente reflexión sería el tiempo, pero mira, no quiero ponerme a pensar. De 90 páginas sobre el tiempo, es peligrosísimo. Ahora estoy como canica en licuadora y necesito encontrar el tiempo y la velocidad para Te sugiero a Hawkins como voz narrativa. Sí. Pues sería genial, Sería interesantísimo. Si quieres, Laura, te pongo como protagónico. No, estoy muy, muy agradecido. Para mí, desde que descubrí la historia y supe que existía la novela de Laura, y luego leí la novela de Laura y descubres que además tiene una parte en un lugar afectivamente tan querido para mí como Colima, pues los autores ahí están, ¿no? Es decir, es esta prueba de que la literatura no son textos impresos, sino que es un asunto de textos que tienen vida propia y que se relacionan entre sí, que la verdad es que para mí es pues muy satisfactorio tenerte aquí, que hayas aceptado tan generosamente venir y que tan generosamente hayas leído la novela, ¿no? Y bueno, pues aprovecho para seguir con los agradecimientos, ¿no? Decirle a Fer que confió en el proyecto desde el principio. Fue una novela pues que hablamos no una sino muchas veces. Muchos años. Fernanda no tiene piedad y la hizo pedazos muchos años, y yo creo que por eso no encontrar el famoso centro, ¿no? A Juan Pablo y a Andrea, que pues presenciaron esa escena, y que además es muy bonito ver qué pasó en la versión del otro lado, con la construcción de este hombre Víctor Hugo, que sí existe y que se llama Víctor Hugo, se los juro, y que quería escribir una novela, que ahora vivimos en tiempos de lo políticamente correcto, que se llama Los que menos tienen, ¿no? En lugar de Los miserables, pero que convivimos juntos. Y por último, pues quiero también agradecer a alguien que confió muchísimo en la novela, que está aquí presente, que es Teresa Vilarrubla, mi agente, que también la empujó, la tachoneó, la encontró editor, y pues también te quiero agradecerte pues personalmente, mandarte un beso desde ahí donde estás sentada. Y pues hay muchos amigos en esta casa que hicieron lecturas o que participaron en conversaciones. Es una novela que llevamos hablando 10 años, ¿no? Por ahí veo a Maricha, ¿no? Aurelio, que hizo una lectura también generosísima allá en el último trabajo de Escaramujo, ¿no? Es decir, pues hay muchos aquí que participaron en esa escritura de la novela, y que la verdad es que dicen que las presentaciones son esos para amigos y para familia, ¿no? Y pues como dice Vargas Llosa en ese inicio de novela, en qué momento se jodió Perú en relación a la isla Clipperton, perdón que se los diga así, pues ya se jodieron, ¿no? Muchas gracias. Hay una pregunta ya. Hola, bueno, primero agradecerte que me hayas invitado, me ayudando, porque Gabriela. Soy Gabriela. Bienvenida. Bueno, quería comentar algo sobre lo que había dicho Laura, lo que tú también dijiste, del tema de que Clipperton engancha, y realmente Clipperton engancha a tal grado que yo estoy enganchada a Clipperton desde que tenía escasos 4 o 5 años. ¿Por qué? Porque a esa edad mi abuelo Ramón Arnaud me empieza a contar esta historia que fue protagonista de niño, fue uno de los niños sobrevivientes, y mis bisabuelos, pues Ramón Arnaud, Milón y Alicia Rovira. Entonces realmente estoy enganchada a ella. Para mí es una droga, te sigo viviendo todos los días de mi vida. Wow. Bueno,
Gabriela, mil gracias por venir, ¿no? Para que no sepan, Gabriela es nieta de don Ramón Arnaud y bisnieta del, ¿sí, no? Sí, del capitán Ramón Arnaud Viñón, que también tiene Facebook. Es malicioso porque no permite enterarse de los proyectos en los que está en otro, ¿no? Gaby anda en un proyecto de novela, en un proyecto de película y un proyecto de expedición, y la verdad es que es un placer tenerte aquí. En la novela hay una especie de sociedad clippertoniana, así que bueno, pues creo que por ahí sucede, y además seguirán pasando cosas, ¿sí? A ti te pasó esto de Víctor Manuel III. A mí en la presentación en la Feria del Libro de Guadalajara, pues también se me acercó un señor de Ciudad Guzmán a decirme que él tenía una fundación cuyo proyecto se llama la Fundación Mexicana para la Recuperación de la Isla Clipperton. Entonces, es un grupo de ciudadanos mexicanos, y que él compraba todas tus novelas y compraba la de Isla de Bobos de Ana García Bergua, y entonces, bueno, de menos tenemos un promotor de la novela porque está bien intencionado en recuperar la isla Clipperton para México, y bueno, pues qué grata sorpresa que hayas venido. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a Casa América. Antonio, un gusto estar en casa. Laura, un placer. Juan Pablo, qué gusto verte. Pablo, pues, ¿qué te puedo decir? Que disfruten, afuera están las novelas. Si quieren seguir preguntándoles, ahí está Pablo. Cualquiera que se quiera apuntar a la Sociedad Clippertoniana, ahí está Pablo. Y que disfruten la noche y la lectura. Cuesta 7,000 euros anuales, ¿no?